Vamos a iniciar con el mensaje de esta semana. Por ahí en la semana nos hicieron un banner súper bonito y nos dieron un spoiler de qué vamos a hablar. A ver, alguien que me diga rapidísimo, ¿de qué creen que vamos a hablar? Ok, seguramente no lo han leído en su devocional, pero vamos a hablar de la multiplicación de los panes y los peces, ¿vale? Entonces, si tú tienes tu Biblia física o digital, te voy a pedir que me acompañes a Juan 6. Juan 6, por ahí veo que la mayoría todavía usa Biblia física. A mí me gusta más la digital, pero creo que la mayoría todavía trae su Biblia física, ¿vale? Si ya estás ahí, vamos a leerla. Dice por título, Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿en dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús se había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Muy bien, el título del día de hoy se llama Más que suficiente. Si tú estás tomando notas en tu celular, en tu libreta, ahí pone el título, Más que suficiente. Y en este pasaje bíblico que acabamos de leer, Dios hizo una multiplicación, un milagro que era evidente. Los versículos nos dicen que muchas personas habían escuchado que Jesús hacía milagros y sanaba enfermos. Y eran tan curiosos y querían ir a verlo que iban personas de muchas aldeas. Quizá algunos habían caminado por muchos días, por muchas noches, o algunos quizá algunas horas. Y pasado el tiempo existió una necesidad, como a todos nos da hambre, pues a ellos también les dio hambre. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué vamos a hacer? Pero hay un versículo que me llama mucho la atención y dice, cuando él ya sabía qué hacer. Jesús les estaba preguntando a sus discípulos qué era lo que iban a hacer, porque esperaba que ellos humanamente hicieran algo, ¿vale? Y para adentrarnos un poquito más en esta historia, le voy a pedir a mis amigos de audio y video si me ayudan con un video, por favor. Parezcan unos tontos, deshaciéndose de sus ahorros para comprar lo que era para otros un campo cualquiera. Pero conocen el tesoro escondido y eso hace que lo valga todo. ¿Se acercaron para escuchar mejor? No, hay una cuestión. Sí, Natanael, te estoy escuchando. Yo también me doy cuenta, pero ahora no podemos hacer nada. Amigos míos, si me disculpan, debo hablar con mis estudiantes un momento. Rabí, la gente no tiene comida. Muchos no han comido desde hace días, otros han viajado grandes distancias. Bien, denles algo de comer. No tenemos comida, y ellos tampoco. ¿Ya los enviamos a casa? Pues en este punto, con el hambre y el cansancio, si los mando a casa, se desmayarán. ¿Sabías que tenían hambre? Sí, Judas.
Puedo verlo mientras les enseño. Bueno, esto será difícil. ¿Dónde podemos comprar pan para esta gente? Pero vinimos solo con unos 200 denarios. Rabí, eso no bastará para darle un poco a cada uno. Ni siquiera sabría cómo calcularlo. Mateo y yo podemos calcularlo, es muy sencillo. Podríamos ir a las ciudades y negociar algo a crédito. Sí, eso serviría. ¿Negociar con quién? La más cercana es Avila y toda su población está aquí. Está a 15 kilómetros y aunque saquearan cada casa de la ciudad, tendríamos que traerles la comida y aún así solo habría para una fracción de esta masa. ¿Podrían traerme algo? Seguro alguien tiene algo de comida, aunque sea muy poca. 5 hogazas de pan y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para una multitud? Pan de cebada. 2 pescados y 5 panes de cebada. Gracias por aclararlo. Esto es humillante. Juan. Él se encargará de esto si quiere. Te veo asustado. ¿De qué tienes miedo? Hay que pensarlo. Yo temo que los elija a ellos. Es un maravilloso pan, Telémaco. Sé que no es suficiente. ¿Lo es para mí? Puedo hacer mucho con esto. Gracias. Bendito seas, Dios nuestro, Rey del universo, que nos brindas el pan de la tierra. ¿Consiguieron pan? Si consiguieron pan, prepárate, seremos los primeros. Que coman. ¿Qué cambió? ¿Quieres que...? Organicen a la gente en grupos de 50 y de 100. Reúnan 12 canastas para distribuir los pescados y el pan. ¿Qué, no fui claro? No. Esto es familiar. Tal vez. Vamos. ¿Alguien tiene una canasta? Necesitamos una canasta. Una canasta, por favor. Vamos. Necesitamos canastas. Si alguien tiene, por favor, páselas adelante. Que coman. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguna otra canasta? ¿Nadie? El reino de los cielos es como el grano de la semilla de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, Dame una mano. es la más grande de las hortalizas y se vuelve un árbol para que las aves y el aire vengan a hacer nidos en sus ramas. Mira, tengo otra. Tú corta este y pásame otro. Necesito cortar esto también. Gracias. Sí, Aquí tengo otro trozo. bien. Gracias. Necesitamos más. Yo lo corto. ¿Así? ¿Que sea suficiente? Está bien. ¿Puedes darme más pescado? Gracias. Yo no. Sí. ¿Qué hago? Gracias. Es mejor que la cola. Eso es todo. Eso es todo. Telémaco, aquí tienes tu cesta. ¿Qué? ¿Qué es? Yo no lo entiendo. ¿Es en serio? ¿Ya vieron? Increíble. ¿Ya vieron? Es maravilloso. Sí. Esto es un milagro.
Los mantuve aquí todo el tiempo dándoles comida espiritual. Pero es obvio que ya necesitan comida material. ¡A comer! Muchas gracias. Muy bien, impresionante el video. Yo creo que con estas imágenes podemos entender un poco mejor el pasaje bíblico que acabamos de leer. Y algo que a mí me sucede cada que leo las predicaciones que el Señor Jesús hacía a las multitudes es que me vuela mucho la cabeza cuando pienso y digo la logística que hacían todos los discípulos, porque ahorita, gracias a Dios, tú y yo tenemos un equipo audiovisual padrísimo, hay audio, hay video, iluminación y todo está increíble, pero en aquel momento pues solamente era la voz del Señor Jesús. Entonces las tareas que hacían los discípulos para que la palabra del Señor Jesús se extendiera era muy grande. Y vemos aquí cómo había una necesidad de hambre para 5,000 varones, nos dice la Biblia. Pero estudios bíblicos nos dicen que realmente se estima que eran entre 15,000 y 20,000 personas, contando a mujeres y niños. Y recordemos que el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos qué iban a hacer. Y humanamente parecía imposible que los discípulos le dieran de comer a tantas personas, porque no tenían ni los recursos físicos, los recursos económicos, no tenían nada. Y en medio de esta gran multitud, aquí toma escena un personaje muy importante y es un niño. La Biblia no nos dice si este niño, cuál era su nombre, no nos dice cuántos años tenía, de qué aldea venía, no nos dice mayor información. Pero sí nos dice que cuando este niño tomó la decisión de dar lo que él tenía, esto se volvió más que suficiente en las manos del Señor Jesús. Y quiero compartirte el primer punto que se llama así: lo que tú tienes es más que suficiente. Y si somos honestos, en algún momento de nuestra vida a nosotros nos ha pasado el pensamiento de no soy suficiente. No tengo el suficiente recurso económico, no tengo la suficiente experiencia, no tengo el suficiente tiempo, no tengo el suficiente habilidad, experiencia. Y en algún momento a todos nos ha cruzado ese pensamiento. Pero hoy te quiero decir que tú y yo tenemos dones y talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios nos dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pensó en cada uno de los detalles de nuestra vida, desde el tono de nuestra piel, de nuestros ojos, de nuestro cabello. Cada uno de esos detalles físicos y biológicos Dios nos los dio. Pero también si hablamos de que tenemos un Dios creativo, ese Dios creativo también pensó en cada una de nuestras características, cada una de esas cosas que nos definen, que nos dan personalidad. Es decir, cada uno de nuestros dones, talentos, capacidades, habilidades. Y hoy en día tú y yo vivimos en un mundo que normaliza el estarnos comparando todo el tiempo. Que porque si mi compañero del trabajo es más hábil entregando un reporte más rápido, yo no tengo la capacidad. Que si mi compañero es muy bueno y muy creativo diseñando, mi capacidad no es suficiente. O que quizá si veo a una persona que es un buen líder y que sabe dirigir muchas personas, y quizá yo tengo esa habilidad, yo mismo me minimizo. Y somos nosotros los primeros que minimizamos nuestras capacidades y dejamos a un lado esos dones y talentos que no nos dio. Pero sabes, cuando tú y yo los rendimos delante de Dios, aprendemos que esas cosas se vuelven más que suficientes. Así como este niño que levantó la voz y dijo, aquí está lo que yo tengo, lo voy a rendir delante de Dios para que Él haga ese milagro. Y seguramente el niño no sabía que 2000 años después íbamos a estar hablando de Él y que íbamos a recibir esta enseñanza. Pero cuando tú y yo tomamos esa decisión de entregar todo lo que tenemos, Jesús hace grandes cosas. Y hoy yo te quiero preguntar a ti, ¿cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? ¿Cuáles son esos talentos que Dios te ha dado y que necesitas rendir delante de Él para que Dios los multiplique? Quizá tú eres muy buena danzando, quizá tú eres muy bueno
actuando, quizá eres muy bueno con los niños, enseñando, ayudando a otras personas, o en tu área laboral eres muy bueno en las finanzas, en la contabilidad. Y quizá para ti esa habilidad, ese talento, ese don parezca algo pequeñito. Pero hoy podemos aprender que cuando lo entregamos en las manos correctas, eso se multiplica y se vuelve más que suficiente. Y tenemos que entender que muchas veces también pueden venir pensamientos a nuestra mente como, pues es que yo, tal vez mi posición económica no es suficiente para que Dios me use. O tal vez mi estatura, mi complexión, o tal vez mi familia, o incluso tu propio testimonio de vida, que dices, es que, pues si Dios todavía sigue haciendo la obra en mí, ¿cómo Dios me va a usar? Y si nos ponemos desde esa postura, ninguno de los que estamos aquí seríamos dignos de ser usados en las manos de Dios. Pero tenemos un Dios bueno, un Dios que es justo con nosotros y que aún sin merecerlo, Dios nos usa, porque Él mira nuestro corazón. Y ejemplo de eso tenemos la vida de cada uno de sus discípulos. Sus discípulos tenían diferentes habilidades. Y si tú has estudiado la vida de cada uno de sus discípulos, te puedes dar cuenta que a la vista de los ojos humanos, ninguno era digno de que estuviera cerca de Jesús, porque muchos de ellos, algunos habían robado, algunos eran cobradores de impuestos, otros debían y tenían un sinfín de características que humanamente hubiesen dicho, no, es que él no está especializado para seguir a Jesús. Pero a Dios no le importó su pasado, ni su contexto, su familia, ni tampoco su condición económica, sino que Él vio sus corazones y también vio cada una de sus habilidades. Y sabes, así como cada uno de esos discípulos tenía diferentes habilidades, yo sé que aquí, dentro del grupo de jóvenes, habemos chicos y chicas que tenemos muchas habilidades. Y si nos pusiéramos a preguntarle a todos, todos dirían al menos una. Pero no solo tienes una, Dios te dio más habilidades. Y esas habilidades, dones y talentos que tú tienes, Dios quiere usarlos. Así como usó la vida de muchos personajes de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios quiere usar tu vida para eso. En el video que vimos, había discípulos que eran muy buenos con las matemáticas, ¿no? Ay, podemos calcular. Había otros que dijeron, no, pues vamos a tal ciudad y compramos. Cada uno de ellos tenía características muy diferentes y habilidades. Y fueron necesarias para que el propósito de Dios y su ministerio se extendiera. Si ellos no hubiesen aceptado el llamado del Señor Jesús, quizá su evangelio no se hubiera extendido y tú y yo no hubiéramos conocido del Señor Jesús. Pero para que esto sucediera, ellos también tomaron una decisión y fue aceptar el llamado del Señor Jesús. Muchos de ellos tenían familia, muchos de ellos tenían negocios y lo dejaron todo. Dice los pasajes de la Biblia que dejando todo, siguieron al Señor Jesús. Y tú y yo debemos hacer lo mismo, entregarlo todo. Y aunque parezca pequeñito, Dios lo puede usar. ¿Vale? Y quiero compartirte el segundo punto que se llama entrégale todo a Dios. El milagro no sucedió desde la abundancia, no sucedió cuando todos tenían sus panes y sus peces. El milagro inició desde la decisión de un joven que dispuso en su corazón entregar todo lo que tenía. Y si me ayuda mi amigo del piano, por favor. Este chico, no sabemos cuántos años tenía, no sabemos nada. Y cuando yo leo este pasaje de la Biblia, me gusta como imaginar todo el contexto que sucedió en este momento, porque realmente la Biblia no nos dice más de él. Y muchas veces Jesús es así con nuestras vidas. No se trata de nosotros, de que nosotros resaltemos, sino se trata de Jesús y de que su obra se cumpla. Y con este chico,
Yo me imagino que estaba toda la multitud y él escuchó o vio que ya la mayoría tenía mucha hambre. Y él tenía ahí su bolsita de sus panes y sus peces. Y pudo haber 2 escenarios en su vida. Pero bueno, el primero seguramente te vas a identificar porque muchos de nosotros que cuando estábamos en el kinder, la primaria o la secundaria nos íbamos de excursión o de visita a algún lugar y ya saben las mamás, ¿no? Preparándote tu sándwich, tu juguito, ahí envolviéndote todo bien bonito. Y pudo haber 2 cosas, ¿no? Que eras de los chicos melancólicos que cuidabas súper bien tu lunch, o eras de los chicos flemáticos que tu sándwich quedaba todo aplastado, con la servilleta ya bien pegada, y que llegaba el momento de comerte tu sándwich y ahí quitándole los pedacitos de papel, ¿no? Y este chico no sabíamos si era un chico o melancólico o flemático, pero lo que yo me imagino es que si este chico ya había pasado muchas horas caminando en el sol, sus panes quizá no estaban en la mejor condición, no estaban recién horneados, esponjositos, ricos. Quizá los panes de este chico ya estaban aplastados, con moronas, y viendo la necesidad de todos, se acordó y dijo, yo traigo mi lunch. Y dijo, aquí están mis 5 panes y 2 peces. Y pudo haber tomado 2 posturas este chico. Una, el decir, no, pues si a mí mi mamá me puso mi lunch, yo me lo voy a guardar, ¿no? Ahí de regreso a casa me lo voy a comer y los demás, pues sorry, ¿no? Si no trajeron lunch, pues ni modo. Pero él no tomó esta postura. Él al contrario, dice que lo entregó. Y quizá vemos ahí en los versículos que leíamos que uno de sus discípulos dijo, ¿pero qué es esto para tantos? Traducido al día de hoy, pues mejor nada, ¿no? O sea, son poquitos peces, mejor nada. Y en medio de esto, este chico se levantó y dijo, yo voy a ir con Jesús. Quizá él ni sabía que esos panes iban a multiplicarse. En su corazón quizá solamente dijo, bueno, mientras el Señor Jesús coma, ya está saciado él. Y entregó todo. La Biblia no nos dice que se guardó la mitad de un pescado, la mitad de su pan. No. Él entregó todo sin importar cómo estaba. Y cada uno de nosotros debemos tomar la misma postura que este chico. Entregarle a Jesús todo, cada uno de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras habilidades, porque no sabemos la obra impresionante que Dios quiere hacer en tu vida a través de esos dones y talentos. En los versículos que leíamos en Juan 6:6, dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, aún sabiendo lo que él ya iba a hacer. Es decir, que Jesús ya sabía que la multiplicación de los panes y los peces iba a suceder. Sin embargo, les pregunta a sus discípulos. Y yo quiero decirte, así como Jesús conoce tus talentos y tus dones, Él ya sabe lo que va a hacer contigo, ya sabe la obra impresionante para la cual te va a usar, pero necesita de tu disposición, porque con Jesús no se trata de cuánto entregamos, sino de la manera en la que le entregamos, de la intención del corazón que tenemos cuando rendimos eso delante de Jesús. Y aunque a tus ojos parezca pequeñito, que no es suficiente, que no va a alcanzar, y tú tal vez dices, no, a mí me gusta dibujar y soy buena, pero tú no sabes si Dios va a pulir esos talentos, los va a multiplicar y no solo te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a muchas personas. Tenemos un Dios generoso, un Dios abundante, y así como en el pasaje bíblico que leíamos que multiplicó los panes y los peces y aún sobraron, así va a ser lo mismo contigo, va a bendecirte en gran manera y aún va a sobrar para que muchos sean bendecidos a través de tu vida. Y quiero decirte que no se va a tratar de ti, porque la Biblia, así como usó el Señor Jesús a este niño y multiplicó, no se trató de él, sino se trató de Jesús,
porque la obra era de Dios y los ojos estaban puestos en Jesús. Así que si hoy tú identificas cuáles son esos 5 panes y esos 2 peces que le tienes que entregar a Jesús, ríndeselos con todo tu corazón, porque Dios va a hacer una obra impresionante. Y yo sé que muchas veces van a venir dudas a nuestra mente de es que no soy suficiente. Esa persona tiene mejor talento que yo. Y yo te quiero compartir algo. Si te soy honesta, yo soy la primera en decir que muchas veces me he sentido insuficiente. Quiero contarte que hace tiempo, cuando yo conocí a Cristo, hubo en mí un anhelo, un deseo por querer estar en el ministerio de danza. Bueno, al inicio no era un deseo, más bien era una admiración por las chicas que estaban en el escenario, y pues yo venía cada fin de semana y las veía y decía, wow, qué padre danzan, han de ensayar un montón. Y bueno, existía en mí esa admiración por ellas, ¿vale? Y un día recuerdo que fue un sábado por la tarde que pasó una chica y anunció que la convocatoria del Ministerio de Danza había abierto sus puertas y que al finalizar la reunión, afuera de la librería, iba a haber una mesita para que te apuntaras, ¿no? Y curiosamente para mí no era un genuino deseo, sino más bien era una admiración que yo tenía por las chicas. Y como toda niña curiosa, fui y me asomé a la mesita, y ese día se estaban inscribiendo muchas adolescentes, chicas como de entre 13, 15 años, y yo las veía de lejos. Y recuerdo que esa tarde mi mamá me dijo, inscríbete, y yo le dije, no. Yo para esto, una semana anterior, ya había metido mi solicitud de servicio en otro ministerio, y yo le dije, no, pues si ya metí mi solicitud, ¿cómo voy a meter mi solicitud a este ministerio? Y yo recuerdo las palabras que le dije a mi mamá. No, pero yo no tengo la habilidad, yo ni me sé las danzas, aparte yo ya estoy grande. Y para esto déjame decirte que yo tenía como 18, 19 años, pero yo como vi a todas las niñas pequeñitas, yo dije, no, ya estoy grande para la danza, no, este ministerio no es para mí. Y recuerdo las palabras que mi mamá me dijo, métete, Dios te va a dar el talento y la habilidad. Si tú quieres estar ahí, Dios te la va a dar. Y para no hacerte la historia larga, pues pasaron varios filtros para que yo pudiera estar dentro de la danza, y estuve varios años ahí. Y quiero decirte que Dios usó la vida de mi mamá, porque fue una de las mejores decisiones que pude tomar, de haber estado en ese ministerio. Digo haber estado porque ya no estoy ahí, ahora estoy en otro, gracias a Dios, pero le guardo mucho cariño a ese ministerio porque Dios usó, Él transformó mucho mi vida, me enseñó disciplina, perseverancia, mi comunión con Él fue más constante. Y si tú no estás sirviendo, quiero invitarte a que sirvas, porque Dios pule tu vida, Dios te va a usar, y no sabes si tal vez a través de ese ministerio Dios te va a enseñar más talentos que tú no conoces. Y gracias a Dios por eso, pero quiero invitarte a que si hoy tú te sientes con una limitación por tu edad, por tu condición económica, o porque tal vez dices, no, pues es que mi familia, Dios apenas nos está transformando, ¿cómo Dios me va a usar? Hoy quiero decirte que no es una limitante eso. Dios no se fija en eso, Dios se fija en tu corazón y en la entrega total que tú le haces cuando verdaderamente crees y confías en Jesús. Cuando tú anhelas eso en tu corazón, Dios te va a usar de una forma increíble, joven. Y en 1 de Timoteo 4:12, Dios nos dice que no tengamos en poco nuestra juventud. Y por mucho tiempo yo no entendía muy bien este versículo, pero Dios me fue mostrando a qué se refería. Que seamos ejemplo en amor, en fe, en esperanza. Y si tú quizá hoy eres un joven mayor, más de 30 años, y tú dices, no, pues es que esas son cosas para chavos, ¿no? Esas son cosas para niños pequeños. Quiero decirte que no, que ese es un pensamiento incorrecto, porque aún Dios puede usar tu sabiduría, puede usar tus habilidades que ha desarrollado en ti a lo largo de tu edad, tu experiencia.
Entonces no dejes que ese pensamiento esté en tu mente, sino créele al Dios que multiplica, al Dios que hace milagros y al Dios que nos dice que todo en sus manos es más que suficiente, ¿vale? Y ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos, que cierres ahí tus apuntes y juntos vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde, Padre, te damos gracias por este mensaje, Jesús. Gracias, mi Dios, porque hoy puedo entender que mi vida en tus manos es más que suficiente, que tú miras mi corazón, Padre, pero hoy primeramente quiero venir delante de ti y pedirte que me perdones, Señor, porque hoy me doy cuenta que yo misma he minimizado las capacidades, las habilidades, los dones y talentos que tú me has dado, Señor. Me he estado comparando con las demás personas, Señor, y quizá ese don y talento que tú me has dado no lo he sabido poner delante de ti, Señor. Y hoy te pido que me perdones, Jesús, porque hoy yo sé que tú me creaste con características especiales. Y si tal vez esa habilidad que tengo no la he desarrollado, Señor, hoy yo te pido que tú la tomes en tus manos, Señor. Hoy tomo el ejemplo de ese joven, Dios, que sin importar su condición, Dios, te entregó todo, Señor. Lo entregó todo, sus 5 panes y sus 2 peces, Dios. Y hoy te entrego esta habilidad, mi habilidad de poder hablarle a los demás, de poder liderear, Señor, mi habilidad de diseño, de contabilidad. Mis habilidades te las entrego, Jesús, porque aunque a mis ojos parezcan pequeñas y mínimas, yo sé, Jesús, que en tus manos tú las vas a multiplicar, Dios. Hoy yo te pido que de la misma manera en la que hiciste ese milagro de la multiplicación, que también multipliques mis dones y talentos, Señor. Y yo sé que también debo de hacer mi parte, Dios, que tengo que esforzarme y que ser constante, Dios. Pero tengo un Padre que es bueno y que es fiel, Señor, y que si yo te rindo mi corazón, tú lo vas a multiplicar, Jesús, porque contigo no se trata de cantidad, Dios, se trata de la intención con que lo hacemos y con que lo damos, Padre. Y te pido, Dios, que cuando ese día llegue, cuando vea mi talento y mi don multiplicado, cuando vea que tú estás haciendo la obra en mí, Señor, yo siempre tenga en mi corazón el reconocerte, Señor, que pongas tú en mí la humildad para glorificar tu nombre, Señor. Que así como ese niño, Señor, que no nos dice tu palabra más sobre él, Señor, pero que como tú usaste su vida de una forma impresionante para alimentar más de 5,000 personas, Señor, yo también te pido que cuando tú me uses, Señor, y hagas un milagro, o donde tú me pongas, Señor, siempre pueda glorificarte, Señor. Te doy gracias, Padre, porque confío en ti, Señor. Sé que si te rindo toda mi vida, Señor, tú vas a hacer cosas increíbles, Dios. Gracias por este mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que tú lo selles en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, y que pongas en nosotros esa fe para poder entregarte todo, Señor. Que nadie, Señor, robe esta palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a crecer en fe, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús.